los 10 mandamientos conforme hemos venido siguiendo las diferentes preguntas domingo a domingo en el Catecismo de Heidelberg. Y los últimos 9 domingos hemos hablado uno por uno de los anteriores 9 mandamientos. Hoy corresponde el 10º mandamiento, y yo sí quisiera que antes de terminar o de concluir reflexionáramos en cuál es la enseñanza general de lo que nuestro Dios quiere dejar en nosotros al analizar los 10 mandamientos. Podemos leer una y otra vez Éxodo 20 y decir, bueno, conozco los 10 mandamientos, sé que existen, y espero que no seamos como el joven rico diciendo, los hemos cumplido desde nuestra juventud. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos ha indicado que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, entonces no deberíamos o no tendríamos derecho de ser parte del reino de Dios. Necesitamos reflexionar entonces cómo cada uno de estos mandamientos que hemos analizado y del que vamos a hablar el día de hoy deben de ir transformando nuestra vida, no solo a un cumplimiento literal de la palabra, sino en una transformación de nuestro pensamiento, de nuestro quehacer en la vida, en el día a día, hacia las diferentes circunstancias que apuntan el cumplimiento de los mandamientos del Señor, y todo lo que hemos venido repasando a lo largo de estos 9 domingos anteriores y hoy como 10º domingo en estos serie de predicaciones en los 10 mandamientos. Y en esta mañana nos acercamos a la predicación de Juan el Bautista. Lucas capítulo 3 nos habla en esta porción que leímos, los versículos del 8 al 14, a esta palabra que Dios le dio a Juan el Bautista y que proclamó al pueblo de Israel antes de que se manifestara la proclamación o la predicación del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y Juan le decía al pueblo, vamos a volver a ver los primeros versículos: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Podemos considerar que esta palabra no se aplica a nosotros hoy. No nos consideramos hijos de Abraham, al menos no en la línea de la sangre, sí en la fe. Sin embargo, lo que no puede caber en nosotros como pueblo, como es llamado también el pueblo de Israel, a que no haya en ellos, es esa soberbia de decir, yo ya soy un hijo de Dios y tengo ciertos derechos y tengo ciertos privilegios que no me llevan o no tienen por qué conducirme al cumplimiento de lo que el Señor ha establecido como ley para su pueblo. Todo por el contrario. Nosotros somos llamados a vivir, no solo a obedecer, sino a vivir de una forma extraordinaria, de una forma amplia, los mandamientos del Señor, viviéndolos para servir a Dios, para vivir sirviendo y dando bendición a nuestro prójimo, y para hacer bendición, dice la palabra, a todas las familias de la tierra. Nuestra vida y nuestro cumplimiento de la palabra de Dios van a manifestar el amor que tenemos a nuestro Dios y Padre, pero también cómo manifestamos ese amor a Dios en el trato que damos hacia nuestro prójimo. Recordemos que el cumplimiento entonces de los mandamientos del Señor es el amor a Dios por sobre todas las cosas y el amor al prójimo como a nosotros mismos. Y ante esta expectativa, ante esta palabra que Juan le deja al pueblo y que les dice, no se jacten de que son hijos de Abraham, no crean que por ello pueden dejar de cumplir el mandamiento del Señor, y bajo la sentencia que viene en los siguientes 2 versículos de que ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles y que han de ser juzgados aquellos que no están dando el fruto digno de ese arrepentimiento. La gente del pueblo, de ese pueblo escogido por Dios, de ese pueblo que conocía los mandamientos, de ese pueblo que conocía las ordenanzas del Señor, hace una pregunta que hoy deberíamos estar haciendo continuamente nosotros delante del Señor. ¿Qué haremos? Y esa es una pregunta que tenemos que hacernos delante de Dios. Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a orar. Señor, te rogamos que nos instruyas con tu palabra en esta mañana, que hables a nuestros corazones,
que nos enseñes al terminar con este 10º mandamiento, lo que tú, Señor, anhelas ver, esperas ver en nuestras vidas, en ese reflejo de nuestro día a día caminando contigo y siendo bendición a otros por amor a ti. Háblanos pues por medio de tu Espíritu Santo, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Decíamos entonces que esta predicación de Juan el Bautista es un llamado directo al pueblo de Dios al arrepentimiento. Y podríamos pensar, bueno, ¿arrepentimiento de qué? Si nosotros ya somos salvos, apenas anoche hablábamos de la seguridad de la salvación, de la seguridad de que vamos a perseverar, de la seguridad que tenemos de que Dios hizo todas las cosas para que tuviésemos salvación y que Él la va a cumplir por sobre todas las cosas porque a Él le pertenecemos, es su obra. Sin embargo, Dios demanda de nosotros en esa transformación, en ese cambio, en esa salvación que nos ha dado, también la transformación y el arrepentimiento hacia la transformación de nuestros pensamientos. El pueblo de Dios del Antiguo Testamento, de Israel del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, necesitaba este mensaje. Un mensaje que no solamente es el mensaje de Juan, sino es el mismo mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Que hay que vivir de una manera aplicativa la ley de Dios en nuestro día a día, en nuestro caminar diario y dejar atrás la antigua forma de vivir. A través del Señor nos es enseñado que el cumplimiento de la ley debe hacerse de una forma perfecta. Nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir la ley de una forma perfecta, no solamente en el cumplimiento número por número del 1 al 10, sino en toda la amplitud del amor a Dios y de la referente conducta de amor al prójimo por este amor a nuestro Dios. Esta mañana nos toca abordar la enseñanza del 10º mandamiento. ¿Cuál es el 10º mandamiento? Bueno, ya me dieron las primeras 2 palabras. ¿Y el resto? No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Cuando éramos niños aprendíamos los 10 mandamientos y no los sabíamos. A lo mejor tendríamos que volver a la práctica, porque si no conocemos los 10, mucho menos todo lo que se deriva de ellos. Necesitamos volver a repasar la palabra, no codiciarás. Podríamos resumirlo en estas 2 palabras. Y nuevamente estamos ante un mandamiento que apela a nuestra conducta relacional, a la conducta que tenemos en nuestra relación o en la relación con nuestro prójimo, pero que va mucho más allá de solamente decirnos que tenemos que evitar desear aquello que le pertenece a mi prójimo y quererlo para nosotros mismos. Esto podría ser el resumen de estas 2 palabras, no codiciar. No codiciar va mucho más allá de querer lo que le pertenece a nuestro prójimo. Sabemos que en el mundo, entre aquellos que no conocen del Señor, la codicia nos ha llevado en muchísimas ocasiones al despojo, a la guerra y a la muerte del ser humano. Las naciones y las personas desean y anhelan poseer lo que le pertenece y le corresponde a otro. Y esto ha levantado diferencias de tal magnitud que se han creado guerras que han llevado a la muerte, que han llevado al genocidio y que han permitido que la maldad se multiplique sobre la tierra. La codicia es uno de esos pecados que envuelve en una espiral que va aumentando pecado sobre pecado. Y una vez que se codicia, se genera fácilmente el robo, se genera la violencia, se puede llegar a generar la muerte, se envuelve en esto la mentira, pero todo inicia ahí en la codicia que hay en nuestro corazón por poseer aquello que le corresponde a nuestro prójimo. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nos dice que nuestra conducta, en nuestra fe, debe ir mucho más allá. Que si no estamos creciendo más allá de solamente el cumplimiento literal de los mandamientos, nos estamos quedando atrás.
Y siguiendo esta palabra que predica Juan el Bautista al pueblo, tenemos mucho que aprender. Tenemos todavía mucho que aprender como pueblo de Dios escogido, como pueblo de Dios formado, llamado a agradar a nuestro Señor en todo lo que hacemos, para que cada una de las leyes que el Señor nos ha dado se convierta en parte de nuestra conducta, de nuestra vida, de nuestra situación diaria, que manifiesten el amor a nuestro Dios por sobre todas las cosas, pero que además manifiesten el amor que tenemos al prójimo, porque nosotros mismos hemos sido amados por el Señor. Y entonces tenemos que ser confrontados con una de las realidades de nuestra carnalidad. Sí, nosotros los creyentes, nosotros el pueblo de Dios, somos capaces de codiciar. Y díganme usted que no. Deseamos muchas veces lo que tiene nuestro prójimo. Claro, tenemos el temor de Dios en nuestra vida. Y esto es un freno en nuestro ser para que no vayamos a donde nuestro prójimo y quitemos de él con mentira, con violencia, con engaño, con cualquier otra situación pecaminosa lo que le corresponde para hacerlo nuestro. Pero ciertamente el deseo de poseer lo que no es nuestro es una realidad en nosotros. Es parte de esa carnalidad que todavía sobrevive, que todavía está en nuestra naturaleza. Y entonces tiene que surgir en nuestra mente y en nuestro corazón la misma palabra que surgió en aquellos que escuchaban la predicación de Juan el Bautista y que eran confrontados con su realidad. ¿Y qué pregunta hacían? Entonces, ¿qué haremos? Y la respuesta de Juan va mucho más allá de solamente un deseo. Va mucho más allá de evitar tomar lo que no es nuestro, va mucho más allá de quererle quitar a nuestro prójimo lo que le corresponde. Nos da una respuesta para vida, nos da una respuesta para demostrar el amor a nuestro prójimo. Una respuesta concreta podría ser: no solo no codicies lo que tiene tu prójimo, sino además de no tener codicia, tenemos que estar conformes con la bendición que Dios ha puesto en nuestra vida, es decir, lo que yo mismo tengo, y no ser más codicioso de lo que yo mismo tengo y he recibido con Dios, sino que tener la capacidad de poderlo compartir, aprender a compartir lo que he recibido de gracia sobre mi vida con aquel que tiene necesidad. Y esa es una experiencia y una respuesta que va mucho más allá. No solamente no le quites a tu prójimo, es no tomes con tal fuerza, no tomes con tal arraigo lo que Dios ha puesto en tu vida como bendición, que no seas capaz de compartirlo con aquel que tiene necesidad. Y entonces, a la pregunta del pueblo reunido delante de Juan escuchando esta palabra enviada por el Señor, ¿qué haremos? Se dan tres respuestas que vamos a analizar en esta mañana. La primera de esas respuestas está ahí en el versículo 11. Al pueblo se le dice: el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Repito, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Una pregunta a mis hermanas en esta mañana: ¿cómo cuántos cambios de ropa tiene usted en su closet? Digo yo porque a las mujeres sabemos que les gusta tener muchos cambios de ropa, ¿verdad? De closet. Aunque cada vez que lo hablan dicen: no tengo que poner. También los varones, ¿cuántas camisas, cuántos pantalones? Y los ponemos acomodaditos, ¿verdad? Y por colores, y los más nuevos, y los cuidamos más, y los que tengo que mandar a la tintorería. Sabemos que el Señor tiene cuidado de nosotros, y Él pone delante de nosotros el vestir. Ya lo decía el salmista inspirado por el Señor viene y viste a los lirios del campo. El Señor viste las flores. Dice: y con toda la riqueza y el poder del rey, nunca pudo vestirse como una de ellas.
Dios tiene cuidado de nosotros y también en nuestra alimentación. Y el ejemplo que la palabra nos da también ahí en los Salmos son las aves. No tienen que sembrar, no van y riegan, no cosechan, no hacen nada, simplemente el Señor las alimenta. Y luego la pregunta viene a nosotros, dice, ¿no valemos nosotros más que las aves? ¿No somos nosotros más que esas flores que Dios ha creado en el campo? Dios provee sobre nuestra vida el vestido y el alimento. ¿Creemos que Dios obra en forma perfecta, hermanos? ¿O no? ¿Dios obra en forma perfecta en tu vida? Amén. No estamos muy convencidos, algunos sí. Pero aunque no lo creamos, Dios de todos modos opera de forma perfecta. Dios no hace cosas imperfectas. Tú y yo incluso somos obras perfectas de Dios. Y todo lo que Dios hace en nuestras vidas lo hace de forma perfecta. Y ¿sabes qué? Él sabe perfectamente de qué tienes necesidad. Él sabe perfectamente qué es lo que hay en tu vida, qué es lo que no hay, qué es lo que Él te ha dado en bendición y de qué tienes aún necesidad. Y Él sabe por qué no te lo ha dado, porque no ha sido su voluntad. Todo lo que Él hace es perfecto. Nosotros no lo podemos entender. La palabra nos dice que el Señor hace las cosas, da mucho más abundantemente de lo que pedimos y aún de lo que entendemos. Dios pone en nosotros bendiciones que no entendemos por qué están ahí, o a veces ni siquiera podemos ni somos capaces de verlas. Sin embargo, la pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿estamos conformes con lo que Dios nos ha dado en bendición? Y podríamos decir sí, amén, no me lo digan, porque la verdad es que en la mayoría de las veces no estamos de acuerdo, porque siempre anhelamos más. Siempre queremos más. Siempre queremos nuevos y mejores vestidos, nuevos y mejores alimentos, ir al nuevo restaurante que abrieron, poder comer algo distinto y no conformarnos con algo simple, algo sencillo. Si tenemos la oportunidad, siempre los seres humanos queremos más. El problema es cuando este anhelo se convierte verdaderamente en una codicia. Y entonces ya no solamente no estamos conformes con lo que Dios nos ha dado, sino lo que nos ha dado nos parece tan poco que no somos capaces de ver la gran bendición que tenemos. ¿Y sabes qué pasa? Cuando no puedes ver la bendición de Dios, no eres capaz de dar bendición a tu pueblo. El mensaje del pueblo es bien simple. Dice, tienes 2 túnicas. La verdad es que tienes un solo cuerpo y necesitas solamente una ropa. Pero a nosotros nos gusta cambiarnos hasta varias veces al día. Y entonces queremos que no nos vean el mismo vestido del domingo pasado. Que no sepan que me puse la misma camisa de hace unos días, porque tengo 3 o 4. Entonces siempre queremos más y más y más y más. Pero cuando vemos a alguien que tiene necesidad, cuando nos dicen vamos a juntar ropa para los necesitados, empezamos a buscar en nuestro armario, empezamos a buscar en nuestro closet lo que ya no me queda, lo que está pasado de moda, lo que ya está descolorido, lo que ya está desteñido, lo que le falta un botón, lo que ya tiene un hoyo. ¿Sí o no? Esto es lo que hacemos. Y entonces, ¿cuándo seremos capaces de desprendernos, como dice la palabra, de lo que hemos recibido de gracia? Porque todo lo que tenemos, lo tenemos por bendición de Dios. Cuando tenemos lo suficiente en nuestra mesa, aún a veces así no estamos conformes. Pero tocan a nuestra puerta pidiéndonos una porción de comida y de alimento, que a veces ni un vaso de agua somos capaces de dar. Cosa que no deberíamos de negarle nunca a necesitar. Por eso el Señor dice a la pregunta de con lo que haremos, simplemente no codicies. No solamente no veas lo de tu prójimo para tenerlo para ti, sino tengas tanto apego y arraigo a lo que yo te he dado, porque te lo he dado, y te lo he dado por gracia, te lo he dado por amor, que veas en ello un bien con el cual puedes bendecir, con el cual puedes compartir y ser de bendición, mostrando el amor a Dios
de tu prójimo con otros. Esta va a ser la mejor muestra de que estamos conformes y de que estamos aún más que conformes con la bendición de Dios. Pero cuidado, la advertencia aquí es cuidado con no estar conformes con lo que Dios está poniendo en nuestras vidas, porque esa es su voluntad. Y el que no está conforme con la voluntad de Dios, esta es la definición de ¿qué? De pecado. Pecado es la falta de conformidad con la voluntad de Dios. Cuando no estoy conforme con lo que Dios me ha dado, es pecado. ¿Y hasta dónde nos puede llevar la codicia sin ni siquiera querer lo de nuestro prójimo, sino simplemente aferrándonos a lo que tenemos y al anhelo de tener más y más, sin tener el desprendimiento de ponerlo delante de nuestro prójimo para hacer bendición para ellos, como nosotros mismos hemos recibido bendición? La segunda respuesta está en el versículo 13. ¿Qué haremos? Es la pregunta. Y se les dice a este grupo de cobradores de impuestos: no exijáis más de lo que os está ordenado. Esta palabra va para aquellos que son responsables de cobrarle al pueblo, de una forma literal y directa en el pasaje, lo que era justo ante la ley. Tenían que pagar impuestos al Imperio Romano. Y para ser más amable, aunque a veces era de mucho más molestia para el pueblo, en lugar de que viniera un romano a cobrarles los impuestos, nombraban gente del mismo pueblo judío. Y sabemos que llegaban a ser personas odiadas por el pueblo. ¿Por qué? Porque servían al imperio e iban y cobraban los impuestos. Podría parecernos en muchas ocasiones que lo que leemos en la palabra es injusto. ¿Cómo el pueblo y la nación que tiene derecho sobre otro va a cobrar los impuestos? Pero el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo es bien claro. Nos dice que le demos a César lo que es César. Y más de una ocasión el Señor mandó pagar los impuestos de Él y de los discípulos. ¿Por qué esto era justo? Porque esto era necesario. Porque cumplir la ley era parte de lo que el Señor tenía que hacer. La ordenanza delante del pueblo era pagarle a la autoridad. Eso era lo que la ley pedía y eso era lo que decretaba y se hacía. El problema surge cuando quien teniendo autoridad sobre el otro abusa de él. ¿Qué es lo que hacían los publicanos? Bueno, si yo le tengo que entregar al imperio tanto por ciento de lo que la gente me da, pero si le logro cobrar un poquito más, ¿qué hago con ello? Pues me lo embolso. Pero no usaban este tipo de bolsas. Me lo embolso en una bolsa que llevan colgada en el cinturón. Y esto es codiciar lo que el prójimo tiene, que va a llegar a robo. Pero aún más, que es un abuso en contra del mismo pueblo, una injusticia y una falta literalmente de amor a nuestro prójimo. Tal pecado entonces pudiéramos equipararlo, podríamos decir que como consecuencia directa lleva al pecado del robo. Pero ¿dónde está fraguado este robo? Está fraguado en la codicia. Quiero para mí lo que mi prójimo tiene. Y si tengo la autoridad, ya no tener que entrar a hurtadillas, ya no tener que entrar de noche cuando la gente está dormida, ya no tener que entrar cuando no hay nadie en casa, o quitarle las cosas sin que se dé cuenta, sino cuando tengo la autoridad de quitarle al otro lo que tiene, abusivamente ejerzo este poder y se lo arranco y tomo para mí un beneficio que no me corresponde. Ese es el principio de la corrupción. Quien tiene poder, quien tiene autoridad, toma para sí lo que no es suyo. Pero puede pasar no solamente sobre quien tiene autoridad política. Puede suceder sobre aquel que tiene que pagarle a alguien un salario y simplemente lo retiene o no da lo que es justo. Puede suceder en aquel que debería de compartir con otro algo que no le fue dado. Y recuerdo hace algunos años, hace muchos años,
Hubo una situación aquí en Monterrey después del huracán Gilberto, muchos se acordarán, de que se hicieron los centros de acopio. Y yo recuerdo perfectamente que aquí, en ese tiempo, estaba la casa pastoral vacía, no recuerdo exactamente por qué, pero ahí se acumularon muchas cosas. Y de mi mente está quienes vinieron y agarraron de esas cosas y llevaron a su casa. Con una facilidad de a ver qué necesito y qué me llevo. Y yo me quedaba pensando, ¿para quién fue dado? Para quien estaba en necesidad. Me correspondía poder tomar algo de ahí para mí, ¿no? Porque no era mío. Estando en Piedras Negras, nos tocó una de las inundaciones de Villa del Fuente, que ya varias veces que se inunda. Y recibimos cantidad, pero una enorme cantidad de alimentos, de muebles, de cosas para el hogar, de cosas para limpieza, de dinero en efectivo destinado al apoyo. Y recuerdo que llegaba un pastor con un grupo a dejarnos otras cosas y veía que en ese momento estábamos en una situación más o menos complicada en el hogar, que había algunas carencias. Me decía, pero pastor, ¿y por qué no he agarrado de las cosas que le trajimos? Pues porque no es mío, porque no me lo trajeron para mí, porque sería un abuso delante de los ojos de Dios que yo tomara lo que no es mío. Me dice, y si yo le dejo algo para usted, eso es muy diferente. El día que usted me diga, esto es para usted, pastor, entonces eso lo tomaré para mí, pero de todo lo demás no me corresponde tomar absolutamente nada. Pero puede ser muy sencillo ver la oportunidad y puede ser muy simple codiciar lo que no me pertenece, lo que no me corresponde, simplemente porque tengo la oportunidad, porque me siento con el derecho o porque tengo la autoridad. Pero es codicia, porque no estamos conformes con la bendición que Dios nos ha dado y creemos que nos siguen faltando cosas en nuestra vida, aunque estamos llenos de ellas y aún seguimos anhelando muchas más. Y seguramente esa codicia nos lleve a una serie de pecados que se van a agregar a la codicia. La tercera respuesta está en el versículo 14. Y ahora son los soldados, extranjeros, miembros de una élite con una autoridad aún superior, porque no solamente traían la autoridad del imperio, sino traían la espada en la cintura. A eso sí había que temerles. Pero también el Señor tiene palabra para este tipo de personas y les contesta la pregunta: ¿qué haremos? No hagáis extorsión a nadie, no o ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Tres indicaciones más son dadas para evitar caer en el pecado de codicia por causa de la oportunidad que se nos presenta, por el empleo que tenemos o por las oportunidades que tenemos por el lugar que ocupamos. La primera de ellas es no hacer extorsión. Para el soldado era muy fácil, a cambio del silencio o a cambio del favor que podían darle a ciertos ciudadanos, el ir y pues ir por la colecta, ¿verdad? Como hoy grupos delictivos y aún grupos que deberían estar defendiendo la seguridad de cada uno de nosotros lo hacen. Y pareciera que esto se vuelve tan común que nos parece ya como que es natural, como que pues es que así son las cosas. Nada más que tenemos que cuidarnos, hermano, que no vaya a suceder en nosotros. Que nunca suceda que por la oportunidad de favorecer a alguien, nosotros obtengamos una ganancia. Esto es codicia y es pecado. Que por la oportunidad de darle un beneficio a alguien, nosotros querramos obtener algo a cambio. Platicar esta semana acerca de los favores que muchas veces en el gobierno se tienen hacia los proveedores. Un proveedor que ofrece cierta maquinaria o cierto servicio al gobierno, se le dice, bueno, pues danos una licitación
pero a cambio de que te demos a ti la concesión de darnos el servicio, pues nos tienes que pagar tanto, ¿verdad? Y para el proveedor esto no es problema, simplemente pues, le carga lo que le tiene que dar al otro y las facturas se inflan y después salen las cuentas todas mal cuando se entregan los estados de cuentas en las salidas de los gobiernos. Eso es corrupción. Y la verdad es que estamos en medio de ella y tenemos que tener cuidado de que esto no afecte nuestra condición como creyentes. No debemos ser parte, no debemos participar, no debemos de tener nunca una ganancia que sea corrupta. Pero además se le dice al soldado, no le hagas extorsión, perdón, no calumnies. Y para nosotros la calumnia es inventar algo en contra de alguien. Y ya lo habíamos visto en otro de los mandamientos, no dar un falso testimonio en contra de mi prójimo. Pero la palabra griega aquí no tiene que ver solamente con levantarle un falso a alguien. La palabra es sucofanteo. Y la palabra sucofanteo es una acusación falsa que va a permitir que yo tenga una ganancia. Y esto pasaba con algunos miembros importantes de la sociedad de este tiempo y con los soldados. Si llegaban con el comandante y decían, conozco una persona que ha levantado a alguien en sedición, que está levantando todo un cuerpo en contra del imperio, muy probablemente la ganancia para ese soldado sería que después de que esa persona fuera arrestada y seguramente muerta, mucho de lo que poseía esa persona pasaba a ser propiedad del soldado o de algún otro miembro del gobierno que tenía autoridad. Esa es la condición de la que se está hablando aquí en la palabra cuando dice no calumnies, pero no solamente es una calumnia de levantar un falso, sino de obtener un beneficio por él. Ese beneficio no siempre es económico, pero se puede dar en nuestro bien. Somos capaces de levantarle un falso a otra persona con tal de quedarnos con su puesto, con tal de quedarnos con su trabajo, con tal de quedarnos con aquello que le pertenece, que no es nuestro, y se fragua precisamente en la codicia. Cuidado a los que tenemos compañeros de trabajo, de estar buscando tener los beneficios que tiene el otro, porque entonces no estamos conformes con lo que el Señor quiere en bendición para nosotros. Si usted cree que su salario y su ganancia depende de su patrón, está muy equivocado. Lo que usted tiene en bendición depende de Dios. Pero siempre debemos, la palabra nos invita a cumplir fielmente con lo que tenemos que hacer, y es el Señor el que va a poner delante de nosotros su bendición para satisfacer todas nuestras necesidades. Pero si llegamos a la situación en medio de la que vivimos y decimos, bueno, entonces yo hago como que trabajo porque ellos hacen como que me pagan, como creyentes estamos cayendo en corrupción, estamos faltando a la voluntad de Dios y estamos siendo codiciosos porque no estamos conformes con la bendición de Dios, cuando deberíamos estar más que conformes con lo que el Señor ha puesto entre nosotros. Y lo más difícil, la última de las condiciones que se marca aquí en la palabra, contentaos con vuestro salario. Y nos puede parecer tan injusto una ordenanza así en medio de una sociedad que cada día le exige más al trabajador a cambio de menos. ¿Cómo el Señor puede poner en la palabra que tenemos que estar conformes con nuestro salario? Que no debemos de codiciar mucho más allá. Sin embargo, hermanos, cuando confiamos en que el Señor es dueño de todas las cosas, que Él es Señor de la historia de nuestra vida, que Él es el que pone delante de nosotros todo lo necesario, que es su bendición la que nos sustenta, las cosas son diferentes. Cuando no confiamos en ello, cuando confiamos en nuestra capacidad, cuando confiamos en lo que podemos realizar, cuando anhelamos solamente el bien físico, entonces todo nos va a parecer injusto. Pero cuando vemos que es el Señor el que provee, entonces podemos
¿Por qué? Porque el Señor nos va a dar el pan diario. Es su promesa. Porque el Señor va a poner sobre nuestro cuerpo el vestido que necesitamos. Porque el Señor es el que va a proveer para nosotros, para nuestra salud, para todas y cada una de nuestras necesidades. Podemos querer alterar fácilmente de una manera justa o injusta o mentirosa aún el fruto que obtenemos por nuestro trabajo. Pero dígame usted, si aquel que siembra la tierra puede engañarla de tal manera de obtener más que lo que hizo. No. Va a obtener solamente lo que Dios le quiera dar en bendición. Ni más, ni menos. No van a crecer más elotes o no va a crecer más trigo porque haga algo, sino que va a obtener exactamente lo que Dios quiere. El problema es que la situación y la sociedad en medio de la que vivimos hoy no se mueve de esa manera. No obtenemos específicamente el fruto de nuestro trabajo, sino que viene a nosotros una ganancia económica que debe ser suficiente para sostener nuestra vida. Pero tenemos que repreguntarnos en qué estamos confiando. En la cantidad que está puesta en el cheque que recibimos, o en el depósito que ponen en nuestra cuenta, o en Dios que provee lo que yo necesito y que sabe lo que necesito y que es fiel y justo para darme lo que necesito. Y entonces, cuando estamos conformes con la bendición de Dios, podemos esforzarnos aún más en decir: Señor, gracias por lo que me has dado, y de esto que tú me has dado yo puedo ser bendición para los demás. Porque todo lo que hago lo hago para tu gloria. Porque de lo que recibo de tu mano te doy a ti lo que tu palabra me pide, pero también cumplo con lo que tu palabra me pide, de ser bendición para mi prójimo. Creo que la conclusión más adecuada a estas palabras que nos advierten de no caer en la codicia y generar aún más pecado en nuestra vida y ofender hacia Dios están precisamente en la palabra. Quiero que vayas conmigo a 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10. Primera Timoteo capítulo 6 versículo 10. Ya tenemos. ¿Sí? ¿Lo podemos leer juntos, hermanos? ¿Qué dice? Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esta no es una palabra para el impío. Se da cuenta que es una palabra para el pueblo, para la iglesia. Y dice el Señor que la raíz de los males que hoy padecemos es precisamente el amor al bien material. Que siendo llevados por la codicia, podemos extraviarnos ¿de qué? De la fe. ¿Pero cómo? ¿Qué tiene que ver el dinero y lo que yo anhelo con mi fe y estar siguiendo lo que el Señor quiere de mi vida? Porque precisamente cuando nuestra vida está anhelando la cuestión económica, en lugar de buscar, como esa es la palabra, primeramente a Dios y su justicia, podemos equivocar el camino. Porque el Señor añade a nuestra vida la bendición. ¿De dónde? De tu trabajo, pero de tantas otras partes que el Señor te puede traer la bendición que Él tiene para ti. Hay que aprender a confiar. Hay que aprender a decir: Señor, gracias por lo que me has dado. Gracias porque de esto hay suficiente para mí, suficiente para mi familia y suficiente para bendecir a aquellos que pones a mi alrededor. Tenemos que cuidar, hermanos, de nuestra vida en Cristo. La codicia nos conduce a un camino que nos lleva fuera del camino de la fe y atrae sobre el pueblo de Dios multitud, dice la palabra, de dolores. Multitud de dolores.
Pero la fe y la confianza puesta en Dios con humildad acarrean sobre el pueblo múltiples beneficios. No codiciar no es solamente querer y tomar lo que mi prójimo tiene, es no querer desprenderme de lo que de bendición he recibido para compartir con otro. Y sabemos por experiencia, por testimonio de la misma palabra y de hermanos y hermanas, que cuando nos desprendemos de las cosas, cuando somos capaces de amar más allá de lo que pensamos que nos es suficiente, el Señor todavía añade más bendición. ¿Cuántas veces después de habernos desprendido, después de haber puesto la bendición en la mano del otro, nos damos cuenta que el Señor multiplica? Esto no es un negocio con Dios. Esto no es como aquel canto infantil que malamente nos enseñaron. Lo digo así porque es una doctrina contraria, que si tú le das un peso al Señor, el Señor te da dos. Pero Dios es tan grande y maravilloso que en muchas ocasiones, cuando nos desprendemos de la bendición material, el Señor nos bendice aún más. Y esto es conforme a su voluntad, porque Él es el Señor de todo lo que existe. Necesitamos estar conformes con lo que el Señor pone en nosotros en bendición para ver las maravillas que Dios hace. Y estar más que conformes con esta bendición para no codiciar y poder compartir y ser bendición para otros. Terminamos los 10 mandamientos y tenemos que llegar a alguna conclusión. Cada uno de los mandamientos que muestran el amor a Dios y que muestran el amor al prójimo se desenvuelven en una serie de acciones que nos llevan a manifestar de corazón abierto el amor que tenemos a nuestro Señor en actos concretos de nuestra vida en el día a día. En el manifestar que amamos a Dios sobre todas las cosas, buscándole a Él, buscando su gloria, buscando su alabanza, buscando estar en comunión con el Señor, por sobre todas las cosas, pero también manifestar en nuestro día a día, con cada pensamiento, con cada acción, que por ese amor que tenemos al Señor amamos a nuestro prójimo. Y la palabra nos dice, ¿cómo podemos decir que amamos a nuestro prójimo? Que amamos a Dios, a quien no vemos, si no podemos amar a nuestro prójimo, a nuestro hermano, a quien sí vemos. Si amamos a Dios, es menester que amemos a nuestro prójimo. Y entonces, cumplir los primeros 4 mandamientos automáticamente nos llevan al cumplimiento de los otros 6. Pero no de una forma literal, sino con todo lo que somos y con lo que el Señor nos está llevando a hacer, construyendo en nosotros la vida en Cristo Jesús a través de la obra de su Santo Espíritu. Reflexionemos día a día en esto. Reflexionemos en cómo se derivan acciones, pensamientos y situaciones a las que tenemos que responder conforme a la ley de Dios, pero más que a la ley, al amor y a la gracia que de nuestro Señor hemos recibido. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hablas y operas en cada uno de nosotros. Porque tu gracia, Señor, nos sostiene por sobre todas las cosas. Porque tu Señor nos sustentas espiritualmente y físicamente en todo lo que hacemos. Gracias, Padre, porque estamos sujetos a ti. Y aunque no entendemos, Señor, cómo vas transformando día a día nuestro ser, nuestro entendimiento, sabemos que tu Santo Espíritu está obrando, que tu Santo Espíritu está trabajando en nuestras vidas, en el día a día, a cada momento, en cada situación. Te rogamos solamente, Señor, que nos hagas sensibles a esa voz de tu Espíritu Santo y que podamos ver, Señor, cómo el cumplimiento de tu palabra, de toda la ley, está en amarte a ti, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos,
buscar su bendición como busco mi propia bendición, buscar, Señor, cada día manifestar ese amor que tú nos tienes, amando, sin condiciones. Te rogamos, nuestro buen Padre, que nos permita, Señor, agradarte en nuestro caminar diario con todo lo que hacemos. Danos entendimiento, pues, Señor, sobre tu ley y cómo esta es una guía para vivir, Señor, siendo agradables delante de ti, porque tu salvación ya la has puesto en nuestras vidas. Bendice, pues, Señor, a tu pueblo, dándonos entendimiento en tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos.